Bueno, pues ya regresamos. Vamos a continuar aquí con el Evangelio de del Santo Evangelio según San Juan. Sí, ahí vamos a comenzar en el capítulo número 6. Espero que por ahí les hayan gustado mucho las alabanzas que cantamos para descansar un poquito la vista. Recuerden que pues tenemos que descansar un poquitito la vista para continuar con nuestras citas bíblicas, ¿sí? Vamos a comenzar aquí en este Evangelio, ¿sí? En el capítulo número 6. Después dice, después de esto pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacía con los enfermos, se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos. Habiendo pues Jesús levantado los ojos, viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un bocado. Le dice uno de sus discípulos: Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panes más. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes él, en el sitio, haced sentar a estas gentes. El sitio estaba cubierto de hierba. Se sentaron pues al pie de 5.000 hombres. Jesús entonces tomó los panes y, después de haber dado gracias a su eterno Padre, los repartió por medio de sus discípulos entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Después que quedaron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Y lo hicieron así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada. Después de todo habieron comido, visto el milagro que Jesús había hecho, decían aquellos: hombres, este sin duda es el gran profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que había de venir para llevársele por fuerza y levantarle por rey, huyó él solo otra vez al monte. Siendo ya tarde, sus discípulos bajaron a la orilla del mar, y habiendo entrado en un barco, iban arrebasando el mar hacia Cafarnaún. Era ya de noche, cerrado, y Jesús no se había juntado todavía con ellos. Entre tanto, el mar soplaba un viento muy recio, se hinchaba. Después de haber remado con unos 25 o 30 estadios, ven venir a Jesús andando sobre las olas, y a arrimarse a la nave, y creyéndole un fantasma, se asustaron. Mas él les dijo luego: soy yo, no temáis que tener, no temáis, no tenéis, perdón, soy yo, no tenéis que temer. Quisieron pues recibirle consigo a bordo, y la barca tocó luego en el sitio a donde se dirigían. El día siguiente, aquel gentío se había quedado en la otra parte del mar. Advirtió entonces que allí no había más de una barca, y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos, sino que éstos habían marchado solos. Arribaron a, arribaron a la sazón otras barcas en Tiberíades, cerca del lugar,
en que el Señor, después de haber dado gracias o echado su bendición, les dio de comer con los 5 panes, pues cómo viene la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en dichos barcos y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Pues no creían, ¿verdad?, que Jesús era el que caminaba sobre el agua, ¿verdad? Porque pues no tenían esa fe tan fuerte, tan grande, ¿verdad? Que ellos creían que era un fantasma, ¿verdad? Cuando era Jesús, ¿verdad? Entonces no creían ello hasta que, hasta que lo vieron, ¿verdad? Entonces, dice, al día siguiente aquel gentío que se había quedado en la otra parte, pero aquí muy importante, ¿verdad? Que nos dice, soy yo, no tenéis que temer. Quisieron pues recibirle consigo a bordo y la barca tocó luego en el sitio a donde se dirigían, ¿verdad? Él les dijo, no tenéis que temer, ¿verdad? Pues él era, ¿verdad? Él sabía que él era, ¿verdad? Y les hacía, pues les decía a sus discípulos, ¿verdad? Que no tuvieran miedo, que no temieran, ¿verdad? Que confiaran en Dios. Eso es lo que nos dice en su palabra, ¿verdad? Que confiemos en Dios, ¿verdad? Que Él es quien viene a salvarnos, ¿verdad? Quien resucitó, ¿verdad? Para, para, para darnos la vida eterna, ¿verdad? Para que nosotros también resucitemos con Él, ¿verdad? En su amor, en su verdad, ¿verdad? Que todo el paso, como nos dice la Pascua, ¿verdad? Del paso de la muerte a la vida, que así demos paso a, a todo lo que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿sí? Por aquí les había anotado. Ay, ¿dónde quedó? Bueno, era algo importante. Ya ven que luego se me pierden, pero, híjole, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bueno, híjole, era algo importante que les tenía yo. Nada más que, como lo anoté así rápido, ay, no, no sé. Bueno, ahorita a ver si lo encontramos para que se los enseñe. Bueno, si no, no, se me perdió otra vez. Bueno, entonces era algo importante, pero ahorita lo buscamos. Entonces pues ahí tener confianza en Dios, no temer, ¿verdad? Por ahí publicamos una alabanza que dice, no te asustes, ¿verdad? No tengas miedo, ¿verdad? No tengas desconfianza, ¿verdad? Dios está con nosotros y Dios siempre lucha con nosotros. Todas esas batallas no estamos solos, no estamos solos, siempre Dios está ahí con nosotros. Nada más que tenemos que tener esa gran confianza en Dios, ¿verdad? Puesta en Dios para que se lleve a cabo pues todo lo que sea conforme a su voluntad para su gloria, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí nos dice mucho, ¿sí? Bueno, dice, al día siguiente aquel gentío se había quedado en la otra parte del mar, advirtió entonces allí no había más de una barca, que Jesús se había metido en ella con sus discípulos, sí que estos habían marchado solos. Arribaron la sazón otras barcas en Tiberíades, cerca del lugar en aquel en que el Señor, después de haber dado gracias,
echó su bendición, les dio de comer con los 5 panes, pues como viese la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos. Entraron en dichos barcos y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús, habiendo hallado a la otra parte del lago. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, que vosotros me buscáis no por mi doctrina atestiguada, por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer. Por aquellos panes hasta saciaros, trabajad para tener un tanto en manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os le daré el Hijo del Hombre, pues en éste imprimió su sello o imagen del Padre, que es Dios. Le preguntaron luego ellos: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Les respondió Jesús: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. Le dieron pues: ¿qué milagro haces tú para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué cosas haces extraordinarias? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo. Le dijeron ellos: Señor, danos siempre ese pan. A lo que Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo os lo he dicho, que vosotros me habéis visto obrar milagros, y con todo no creéis en mí. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y el que viene a mí por la fe no le desecharé, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos en el último día, en el último chance. Por tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve y conoce al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de él, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y decían: ¿no es este aquel Jesús, dijo, de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? Pues como dice él: yo he bajado del cielo. Mas Jesús les respondió y dijo: no andéis murmurando entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y a- al tal le resucitaré yo en el último día. Escrito está en los profetas: todos serán enseñados de Dios. Cualquiera pues que ha escuchado al Padre y predicado su doctrina viene de mí. Miren qué bonito. No porque algún hombre haya visto al Padre, excepto el que es hijo natural de Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Este sí que ha visto al Padre. En verdad os digo, que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, padres, comieron el maná en el desierto y murieron, mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo
que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré en mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús empero y les dijo: en verdad os digo que si no comiere la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Ahí atentos mis niños del catecismo y todos los niños que vayan a hacer su comunión. Esto que está aquí en esta cita bíblica, la palabra de Dios es muy, muy importante, ¿sale? Reflexionen mucho y si pueden, vuelvan a ver el video o regrésenlo un poquito, ¿sale? Dice, mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre en mí mora, y yo en él, así como el Padre que me ha enviado vive, y yo vivo por el Padre. Así quien me come, también él vivirá por mí, y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vosotros, padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: dura es esta doctrina, ¿y quién es el que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: esto os escandaliza. ¿Esto os escandaliza? Pues ¿qué será si viereis el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida, son, pero entre vosotros hay algunos que no creen. Que bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían quien le había de entregar. Así decía: por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se los concediere. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban con él, por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿y vosotros queréis también retiraos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Les replicó Jesús, pues, ¿qué no soy yo el que os escogí a todos 12, y con todo uno de vosotros es un diablo? Decía esto por Judas Iscariote, hijo de Simón, que no obstante de ser uno de los 12, le había de vender. Siguiente. Vamos con el capítulo 6, versículo 1 al 15. 6 del 1 al 15.
Este ya lo leímos, me parece. El 6, el 16, del 15, 12, 13, 14, 15. Este ya. Vamos a continuar con el capítulo 3, versículo 31. El 3. Ese es el 4. El 3, aquí está. El 3, capítulo 3, versículo 31. Aquí está. Por aquí. El 16. Ese fue el 6. Vamos acá en el versículo. Me regreso tantito. Nos vamos al versículo 16, ¿sale? En el versículo 16. Vamos a comenzar aquí en el 15. Para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que logre la vida eterna. Que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena, por lo mismo que no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se anima a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad le inspira, se arrima a la luz a fin de que sus obras se vean como que han sido hechas según Dios. ¿Sí? Y aquí me regreso un poquitito más. Dice, en verdad, te digo que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien y no atestiguamos sino lo que hemos visto. Hemos visto. Y entonces con todo nos admitís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas de la tierra, no creéis. ¿Cómo me creéis si os hablo de cosas del cielo? Ello es así, que nadie subió al cielo sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto su serpiente en bronce, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que logre vida eterna. Que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para por su medio el mundo se salve. Ahí está completito, ¿sale? Ahí está completo. Me regreso un poquito para que sea más completo y le entiendan un poquito mejor, ¿sale? Bueno, entonces ahí estamos en el 16 y nos vamos a ir hasta el 21, ¿sí? Aquí. En contrario, sí, este ya lo leímos. Luego hasta el versículo 21. 16, del 16 al 21, ¿sí? Capítulo 6, versículo del 16 al 21. Ahora este ya lo leímos, del capítulo 6, del versículo 1 al 15, este también. Y entonces vamos a continuar con el capítulo 3, ahora sí, versículo 31.
en el 31. Vamos a comenzar acá en el 22. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos a la Judea. Allí moraba con ellos y bautizaba por medio de los mismos. Juan asimismo proseguía bautizando a Ainón junto con Salim, porque allí había mucha abundancia de aguas y concurrían las gentes y eran bautizadas, que todavía Juan no había sido puesto en la cárcel. Con esta ocasión se suscitó una disputa entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca del bautismo, y acudieron a Juan sus discípulos y le dijeron: Maestro, aquel que estaba consigo a la otra parte del Jordán, ¿de quién diste un testimonio tan honorífico? He aquí que se ha puesto a bautizar y a todos se va a él. Pero Juan les respondió y dijo: No puede el hombre atribuirse, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Atribuirse nada, si no le es dado del cielo. Si no les dado del cielo, vosotros mismos me sois testigos de que... ¿Dónde me quedé? Mismos... es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que he dicho: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él como precursor suyo. El esposo es aquel que tiene la esposa, mas el amigo del esposo que está para asistirle y atender a lo que dispone, se llena de gozo con oír la voz del esposo. Mi gozo, pues, es ahora completa. Conviene que él crezca y que yo mengüe. Así hay una alabanza que canta un sacerdote, que conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que expulse a Satanás. Así, a ver si luego se las consigo para cantarlas, ¿sale? Bueno, ahí está. Dice: yo mengüe, ¿verdad? O sea, yo sea menos, ¿verdad? Dice que conviene que Cristo crezca, reine, venza, ¿verdad? En nuestro corazón. El que ha venido de lo alto es superior a todos, quien trae su origen de la tierra, a la tierra pertenece y de la tierra habla. El que nos ha venido del cielo es superior a todos y atestigua cosas que ha visto y oído, y con todos casi nadie presta fe a su testimonio, mas quien ha adherido a lo que él hace atestigua, testifica con su fe que Dios es verídico, porque está en quien Dios ha enviado, habla las mismas palabras que Dios, pues Dios no le ha dado su espíritu con medida. A ver, me regreso tantitito. Dios ha enviado, habla las mismas palabras que Dios, pues Dios no le ha dado su espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que al contrario, la ira de Dios permanece siempre sobre su cabeza. Entonces, pues este mensaje, pues hay que llevarlo, ¿verdad? A nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Creer en Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro Salvador, para que no nos condenemos, ¿verdad? Porque si no creemos, pues ya estaremos condenados. Y si creemos, pues estaremos en la salvación de Jesús, ¿verdad? Llamados a la salvación de Jesús, ¿sí? Bueno,
vamos a continuar en las siguientes citas bíblicas. Vamos a poner esto por aquí. Y ahí. Vamos a continuar. Estábamos en el, ¿qué dijimos? En el 31 y lo terminamos al 36, ¿verdad? Ajá. Capítulo, el que le sigue es el capítulo 3, versículo del 16 al 21, ese ya lo leímos. El capítulo 3, versículo 7. Vamos con el capítulo 3, versículo 7. Aquí estamos. Nos vamos por los versículos porque son muy importantes, ¿sale? Entonces, para que se acentúe un poquito más, ¿sí? Dice, por tanto, no extrañéis lo que ha nacido. Dice, bueno, nos regresamos. Vamos a leer aquí desde el capítulo 3, ¿sí? Dice, había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo, Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, a no tener a Dios consigo. Le respondió Jesús, pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte con él. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho, os es preciso nacer otra vez. Entonces, aquí que nos dice la palabra de Dios, que el que no nace, ¿verdad? Del Espíritu, pues no puede ver las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Por eso hay tanta incredulidad, ¿verdad? Entonces, creamos las cosas de Dios, creamos en Jesucristo y Dios nos dará el Espíritu Santo, ¿verdad? Para renacer de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del Espíritu, ahí es donde nos dice espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho, os es preciso nacer otra vez, pues el espíritu o el aire sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes a dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Le respondió Jesús, ¿y tú eres nuestro maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Le dijo a Nicodemo. En verdad, te digo, en verdad te digo que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien y no atestiguamos sino lo que hemos visto. Y nosotros, como todos, no admitís nuestro testimonio, sino es hablado de cosas de la tierra y no me creéis. ¿Cómo me creáis si os hablo de cosas del cielo? Ello es así, que nadie subió al cielo sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, ahí termina, ¿no? Y ahí comienza lo que anteriormente habíamos leído, ¿sale? Luego, 21, 7, 15, ok, ahí está, 3, 1, 8. Ahora nos regresamos tantito, aquí en el capítulo 3, en el versículo 8. Pues el espíritu o el aire sopla donde quiere y tú oyes su sonido, mas no sabes dónde sale
o dónde va, eso mismo sucede al que nace del Espíritu, ¿sí? Entonces, según la voluntad de Dios, tenemos que renacer en el Espíritu, ¿verdad? Para entender las cosas del reino de Dios, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo ahí mucho, ¿sí? Luego nos vamos con el capítulo número 20, igual del Evangelio de San Juan. Todos son del Evangelio según San Juan, ¿sí? En el capítulo número 20, 17, 20. Aquí está capítulo 20, versículo 19 al 31. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra. Y sorprendida echó a correr y fue a estar con Simón Pedro y con aquel otro discípulo amado de Jesús, y les dijo, se ha llevado del sepulcro el Señor, y no sabemos, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Con esta nueva salió Pedro y el dicho discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían ambos y al par, mas este otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró, ¿verdad? No entró, dejó que llegara el otro discípulo para que después entrara, ¿verdad? Llegó más el Simón Pedro y entró. Aunque él estaba más joven y corrió y llegó primero, fue prudente, ¿verdad? Y dejó que entrara el otro discípulo, ¿verdad? Que venía con él, ¿sí? Que era Simón Pedro, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. En el sepulcro vio los lienzos en el suelo y el sudario o pañuelo que había puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también, ya después, ¿verdad? Y vio y creyó que efectivamente le habían quitado, porque aún no había entendido de la escritura que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Con esto los discípulos se volvían otra vez a casa. Entre tanto, María Magdalena estaba fuera llorando cerca del sepulcro, con las lágrimas pues en los ojos. Se inclinó a mirar al sepulcro. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, ya no estamos pasando tantito. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde estuvo colgado el cuerpo de Jesús. Le dijeron ellos: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado de aquí a mi Señor y no sé dónde le han puesto, dijo Magdalena. Dicho esto, volviéndose hacia atrás, vio a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo que sería el hortalero, le dice, o sea, el jardinero: Señor, si tú le has quitado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Le dice Jesús: María. Se volvió ella al instante y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro mío. Le dice Jesús: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles: de mi parte subo a mi Padre y vuestro Padre, a mí Dios y vuestro Dios. Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos, diciendo: he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Aquel mismo día primero de la semana, siendo ya muy tarde, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por medio de los judíos, vino Jesús apareciéndose en medio de ellos,
en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Se llenaron de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envió también a vosotros. Dichas estas palabras, alentó y dirigió el aliento hacia ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos quienes los perdonáis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Tomás, empero, uno de los 12, llamó Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron después los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mas él les respondió: si yo no veo en sus manos las heridas de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ella hicieron, y mi mano en la llaga de su costado, no le creeré. No le creeré. 8 días después estaba otra vez los discípulos en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando también cerradas las puertas, y se les puso en medio y dijo: la paz sea con vosotros. Después dice Tomás: mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en el libro, pero estos se han escrito con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en virtud de su nombre. Entonces, pues seamos bienaventurados que no le vemos, ¿verdad, Jesús? Pero le creemos que Jesucristo vive y es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, quien murió por nosotros en una cruz, ¿verdad? Por amor a nosotros, para nuestra salvación, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí nos vamos a quedar en las citas bíblicas. Vamos a dar un repaso a algunas cosas que preparamos tantito para no alargarnos mucho, ¿sí? Ahorita lo alargamos este video para que termináramos, pero vamos a continuar con ello y aquí continuamos, ¿sí? Ahorita los veo.